Y las autoridades de salud de México están al pendiente del aumento de contagios de COVID-19 luego de que el martes se registraran 8.026 nuevos casos y 42 muertes por coronavirus. Voy a la calle de México, allá está Paulina Gómez para que nos dé más detalles del estado de la pandemia en el país. Adelante, Paulina. Hola Rey, así es, luego de un marcado descenso en el número de contagios de COVID-19 y hospitalizaciones, la ciudadanía comenzó poco a poco a relajar las medidas sanitarias. Incluso la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, anunció que ya no era obligatorio utilizar mascarillas en espacios abiertos y públicos. Sin embargo, esto duró poco, pues durante el mes de mayo se ha registrado un considerable aumento de casos de COVID-19. Según un conteo de la Secretaría de Salud, la primera semana de mayo se registraron 625 casos positivos, pero en comparación con la última semana de mayo se registraron 2.320 nuevos casos. El responsable de la pandemia aquí en México, el doctor Hugo López-Gatell, explicó que esto se debe a que la pandemia está transitando de un estado emergente a un estado endémico, es decir, él calcula que en un par de años el COVID-19 será estacional. Así lo dijo. Lo mismo va a pasar con COVID, se va a quedar para siempre, pero la noticia positiva, muy importante a tomarla en cuenta, es que transita de ser una enfermedad de alto daño, de alta virulencia, de alta capacidad de causar enfermedad grave y muerte, a una enfermedad con poca capacidad de causar un daño de consideración y mayor transmisibilidad. El doctor Hugo López-Gatell también informó que este aumento de casos se debe a la variante Omicron, que aunque es más contagiosa, es menos letal, lo cual se ha reflejado en el número de decesos. Según la Secretaría de Salud, en la primera semana de mayo hubo 3 muertes debido al COVID-19. En contraste, durante la última semana de mayo hubo solo una. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al panorama sanitario por el que atraviesa México este miércoles en su conferencia de prensa matutina. Escuchemos. Afortunadamente no hay fallecimientos. Decirle a la gente que no tenemos incremento en hospitalizaciones ni en fallecimientos. Claro que nuestros adversarios quisieran que viniera la quinta ola y luego la sexta y la séptima. Pero México es un país bendito. Desde el inicio de la pandemia en febrero de 2020 a la actualidad, la Secretaría de Salud Pública lleva un registro de casi 6 millones de casos positivos y 325,000 decesos. Y ya el 87% de la población general está vacunada. Sin embargo, fuimos a platicar con la gente aquí en las calles de la Ciudad de México para que nos dijeran cómo están enfrentando esta nueva ola de contagios. Esto fue lo que nos dijeron. Realmente me preocupa por mi familia, ya que tengo niños pequeños, mi mamá más que nada, y más que nada porque tuve un familiar hace un año precisamente, mi esposo, que falleció por COVID. Pues mantener una vida saludable, tomar vitamina C, seguir las medidas de protección, sin exageración, pero seguirlas. Volví a retomar precauciones porque creo que de manera natural la mayoría de la gente bajó la guardia. Sin embargo, mi postura y mi manera de ver la vida es pues que tenemos que seguir. Las autoridades sanitarias hacen un llamado a mantener las medidas básicas sanitarias, sobre todo a vacunarse. Rey, hasta aquí la información.
Gracias, Paulina. Era Paulina Gómez con toda la información desde la Ciudad de México. Bueno, y para analizar lo que sería la quinta ola de contagios de COVID-19 en México, así como la respuesta de las autoridades, voy a darle la bienvenida a la doctora Lorian Ann Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora, gracias por estar acá con nosotros. Yo comenzaría preguntándole, ¿coincide con el presidente? Él dice que, bueno, que la oposición quisiera que llegara la quinta, la sexta, la octava ola, pero me parece que no es un problema de querer, sino es un problema que las circunstancias nos están llevando a eso. No sé qué usted piensa, doctora. Adelante. Bueno, sí, muy buenas tardes. No, desde luego que no coincido con el señor presidente, tampoco con el subsecretario Gatell, quienes en últimas fechas, como pueden ver, la falta de una información clara hacia la población y la cantidad de mentiras y de ignorancia que circula en los comunicados que hacen nuestras autoridades, pues esto es lo que ha llevado a tantas gentes en México a morir, ¿no? Se dice que ha muerto una persona por día, el presidente dijo que no ha muerto nadie. Quizá deberíamos informarle tanto al subsecretario como al presidente de la República que de acuerdo con las cifras que genera su propia Secretaría de Salud, en las últimas 5 semanas han muerto más de 665 personas por COVID-19 en México. Es decir, esto de que no se está muriendo nadie, pues es una mentira flagrante, ¿no? Y el subsecretario pues dice muchas cosas que desde el inicio de la pandemia pues no han sido ciertas, como esto de que vamos a transitar hacia un estado endémico y que la enfermedad se está volviendo menos severa. La enfermedad no se está volviendo menos grave ni menos severa. Lo que sucede es que hay porciones de la población que ahora están vacunadas. Pero a decir, en México, las cifras reales de vacunación no son esas cifras alegres del subsecretario. En México, el 41.4% de la población es el único segmento de la población que ya tiene un esquema completo con su booster, es decir, con su refuerzo de vacunación. Hay más de 40 millones de mexicanos que no han recibido una sola dosis de vacuna y tenemos apenas el 63% de la población con un esquema inicial. Así que esta quinta ola, que es causada desde luego ya no por la variante Omicron inicial, sino por una de las subvariantes de Omicron, que es la que también está afectando ahora en Estados Unidos, la BA2.12.1. Doctora, doctora, entonces, con eso que nos habla, deberíamos estar preocupados, por un lado, cuál es el escenario futuro que nos espera y deberíamos seguirnos cuidando. Bueno, la gente dice, la vida sigue, pero sí, la vida sigue, pero hay que seguirse cuidando. ¿Cómo usted lo ve? Sí, la vida sigue, pero necesitamos cuidarnos desde luego porque queremos la vida y no la muerte. Y esta sigue siendo una enfermedad potencialmente letal que circula todavía en nuestras comunidades. Entonces hay que cuidarse, claro, hay que hacer un uso racional de los cuidados que se recomiendan. Necesitamos entender que este es un virus que se transmite por la vía aérea, por la vía respiratoria, de ahí que es muy importante que los espacios cerrados tengan ventilación adecuada y que se utilice adecuadamente el cubrebocas en espacios cerrados y también así en espacios abiertos muy concurridos. Cuando hay una densidad alta de personas en espacios abiertos, es necesario también seguir utilizando el cubrebocas. Doctora, quiero aprovechar el momento para hablar de su libro, Las vidas que no contaron, y que aquí está, bueno, quizás buscando respuestas a una pregunta que nos hacemos mucho: ¿cuántos mexicanos realmente murieron durante la pandemia? Adelante, doctora, háblenos del libro. Sí, bueno, este libro hace un recuento de los eventos que ocurrieron durante el segundo año de la pandemia en México, en otras partes del mundo también, pero principalmente en México. Es la segunda parte. El primer libro que escribí fue Un daño irreparable, y ahora Las vidas que no contaron pretende contestar, pues más que cuántas vidas se perdieron, pretende contestar por qué se perdieron tantas vidas en México. La cantidad pues es simple y se tienen las cifras bien definidas. La última estimación, no estimación, sino el último conteo de exceso de mortalidad por parte de las autoridades hablaba de más de 726,000 defunciones en nuestro país, en México, a consecuencia de la pandemia, hasta el mes de marzo de este año. Queriendo decir que estamos, pues sí, rebasando 700,000 defunciones, pero la pregunta clave aquí es ¿por qué? ¿Por qué ha muerto en México tanta gente y por qué ha muerto más gente que en la mayoría de los países alrededor del mundo?
Y esto tiene que ver, desde luego, con las políticas de salud pública que se han seguido para procurar controlar la pandemia en el país. ¿No estuvo bien la estrategia, doctora? ¿Problemas con la estrategia, problemas con la comunicación y una combinación de ambos? Una combinación de ambas, sin duda. La estrategia en México siempre fue una estrategia que no era conducente a disminuir la transmisión del virus. Se dejó a la población infectar masivamente con miras a que se tuviera o se pudiera llegar a un tipo de inmunidad comunitaria a la que pues nunca se ha llegado, pero esto cobró demasiadas vidas. En México, como el mundo sabe, somos uno de los países que menos pruebas ha hecho durante la pandemia para detectar la enfermedad. Esto nos ha tenido durante 2 años y medio prácticamente navegando la crisis a ciegas, y una serie de problemas de comunicación de fondo, de hecho, que han sido responsables de la muerte de tantas personas en el país. Pues ahí está el libro. Gracias, doctora. Gracias por este espacio. Era la doctora Lorian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM.